Hola jóvenes, ¿cómo están? El tema que vamos a ver en esta etapa es la construcción de triángulos con dos lados dados y su ángulo comprendido. Para esto están ustedes un lápiz, una regla y un transportador. Puede ser un transportador como este. Aquí yo tengo tres transportadores diferentes, ya les expliqué a ustedes cómo deben identificar cuál es el punto donde va el vértice. Vean, aquí tengo tres transportadores. Vamos a tratar de utilizar el transportador este de acá, donde tiene la rayita que ven ustedes acá. Esa rayita me indica el punto exacto donde va a estar el vértice. Vean, es esa rayita que está ahí. Esa tendría que ir en el vértice, o sea, como quien dice, aquí, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué significa ángulo comprendido? El ángulo comprendido es el que se forma entre los dos lados que me dan. ¿A qué me refiero con esto? Quiero que vean aquí el triángulo que dibujé yo acá. Recuérdense que los lados se colocan en contra de las manecillas del reloj y los ángulos están opuestos a sus lados. Eso quiere decir que si aquí está el lado A, el ángulo alfa que corresponde al ángulo de A está aquí arriba. Aquí está el lado B, opuesto al lado B está el ángulo beta que corresponde al lado B y opuesto al lado C está el ángulo gamma que es el que corresponde a C. ¿Ok? Bueno, entonces, ángulo comprendido quiere decir que se forma entre los dos lados que me dan. Si por ejemplo me dan el lado A, lo voy a poner con un lapicero aquí, miren, el lado A, me dan el lado C y me dan el ángulo beta, ¿sí? El ángulo beta es este de acá. En este caso es dos lados y ángulo comprendido. ¿Por qué? Porque entre los dos lados que me dan se forma el ángulo que me están dando también, ¿sí? O por ejemplo, si me dan el lado A, el lado B y el ángulo gamma, también es ángulo comprendido porque gamma se forma entre A y B. Es esta abertura de acá. O, pues en último caso, si me dan B, C, miren, y el ángulo alfa. Alfa se forma entre B y C. Por lo tanto, si me dan B, C y alfa, yo ya sé que se trata de este tipo de triángulos, dos lados y ángulo comprendido. Muy bien, para trabajar esto, veamos un ejemplo. Voy a poner aquí un pequeño ejemplo. B, C y alfa. ¿Cómo sé que es un triángulo con dos lados y ángulo comprendido? ¿O cómo sé que este ángulo se comprende entre B y C? Véanlo aquí, aquí está B, aquí está C y aquí está el alfa. El alfa se forma justo entre B y C. Muy bien, B va a medir, pongámosle 7.3 centímetros. El lado C va a medir 6.1 centímetros. Y el ángulo alfa le voy a poner 72 grados. Ustedes ya saben medir ángulos, por lo tanto esto no debe ser cosa complicada para ustedes. Repito, para los chicos de sexto es un tema nuevo, pongan mucha atención. Para los jóvenes de primero básico es un tema que vimos el año pasado, pero que tenemos que pulir ahorita en la fase 1 porque sin esto no podemos pasar a la siguiente parte. ¿Ok? Al igual que en el triángulo con tres lados dados, tenemos que hacer aquí un triangulito de referencia. Yo les dije que pueden hacerlo a mano alzada, no hacerlo ni muy grande ni muy pequeño. Ahí está mi triángulo de referencia. Voy a poner como base aquí el lado más largo. El lado más largo no es alfa, porque alfa no es un lado. Este mide 72, pero no es un lado, es un ángulo. Yo no puedo poner un ángulo como base, tiene que ser ya sea B o C. Aquí el lado más largo de estos dos es B, por lo tanto voy a poner B como base. Recuerden que va en contra de las manecillas del reloj. Si aquí está B, luego vendría C acá y luego A acá. C y A. El ángulo alfa está opuesto al lado A. Aquí está A, el ángulo alfa está aquí metido entre B y C. Ángulo alfa.
Con esos 4 datos que ponga yo en el triángulo, ya puedo yo construir mi triángulo. Vamos a construirlo. Ahorita no necesitan utilizar compás. Solamente regla, transportador y lápiz, por favor. Muy bien, entonces, primer paso, vamos a hacer la base, que es el lado B, que mide 7.3. Les repito que yo lo estoy haciendo aquí con bolígrafo para que lo miren bien. Ustedes en sus casas tienen que hacerlo con lápiz. Base de 7.3 aquí. Hasta el 0. No hasta la orilla. 7.3. Ahora, el ángulo alfa, ustedes tienen que reconocer de qué lado está. El ángulo alfa está del lado derecho del triángulo. Ustedes cuando hicieron la tarea de construir ángulos, se recuerdan que yo les puse lado derecho o lado izquierdo. Hacemos lo mismo acá. Como el ángulo alfa está del lado derecho, pongo mi transportador del lado derecho, vean, y mido a partir del lado izquierdo. Fíjense bien aquí. Del lado izquierdo sería de aquí para acá. El 0 debe coincidir con la línea de la base y la rayita de acá con el vértice. Entonces, son 72 grados. Voy a empezar a medir a partir de acá. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 71, 72. Hago una pequeña marquita aquí. 72 grados. Ahora vean. El ángulo está del lado derecho, o sea, eso quiere decir que la línea que voy a trazar es esta de acá. Esta línea de acá es el lado C. Yo ya sé que el lado C mide 6.1. Entonces lo que voy a hacer es esto. Ustedes pueden girar la hoja en cualquier posición para que les quede más cómodo a ustedes. Yo aquí la giro un poquito para que me quede más recto acá. Pongo el 0 en el vértice apuntando hacia el ángulo. Si no lo apunto hacia el ángulo, el triángulo no me va a quedar bien. Aquí y voy a medir 6.1 centímetros. De aquí del 0 hasta el 6.1. En este caso me quedó justo donde está el puntito que había marcado. No debe ser así siempre. Puede ser que esta línea mida 8. Lo pongo yo aquí y marco la línea hasta el 8. ¿Sí? Ahí hay 6.1. Y ya vengo yo y cierro mi triángulo. Aquí lo voy a cerrar y ya me queda el triángulo construido. ¿Cómo lo voy a comprobar? Ahorita fíjense bien. Esta línea que estoy viendo del lado A no sé cuánto mide porque no me lo están dando. El lado A no lo conozco. La base es B, mide 7.3. Aquí está. Está bien medida. El lado C mide 6.1. Fíjense bien. Aquí está bien medido. Y el ángulo comprendido lo voy a hacer con otro transportador. Vean acá. Este no tiene rayitas, sino que tiene una pequeña cruz aquí abajo. Esa va en el vértice. Vamos a corroborar el ángulo. Lo pongo en el cero en la línea. Aquí. Y el ángulo alfa mide 72 grados. A partir de acá, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 71, 72 grados. Ya está comprobado que el triángulo que construí está correcto. Recuerden que esto no lo vamos a ver en las clases de suma, así que por favor presten mucha atención aquí y también vamos a trabajar más triángulos en la clase de suma. Veamos otro ejemplo de estos. Voy a hacer solamente dos. Recuerden que los triángulos pueden ser acutángulos, rectángulos u obtusángulos. Pueden ser escalenos, pueden ser isósceles o pueden ser equiláteros. Ustedes ya saben qué significa cada uno de esos. Veamos. Vamos a hacer aquí otro ejemplo. Voy a poner otros datos. Por ejemplo, si les doy A, C y beta. Vean bien, por favor. Al A le voy a poner 9 centímetros. Al C le voy a poner 5.3 centímetros.
Y al beta le voy a poner 122 grados. Ahí ya solo con ver el triángulo yo ya sé que es un triángulo acutángulo. ¿Por qué? Porque el ángulo comprendido es un ángulo, perdón, es un ángulo obtuso, es un triángulo obtusángulo. El ángulo beta ya mide más de 90 grados. No puede haber otro ángulo en el triángulo que sea triángulo obtuso. Solamente este ángulo puede ser obtuso. En el caso anterior yo no supe qué era hasta que lo construí porque los otros dos ángulos no los conozco. Podrían haber sido obtusos. Pero aquí como ya tengo un ángulo obtuso que mide 122 grados, yo ya sé que es un triángulo obtusángulo. Muy bien, primer paso, hago mi triangulito de referencia. Les recuerdo que las tareas que vengan sin triángulo de referencia no van a ser calificadas. El lado más largo aquí no es beta, el lado más largo aquí es A. Beta es un ángulo, entonces pongo A de base, lado B y lado C. El ángulo beta, ¿dónde se forma? Está opuesto al lado B. Si aquí está B, el ángulo opuesto aquí estaría el ángulo beta. Es el ángulo comprendido porque se forma entre el lado A y el lado C, que son los datos que me dan A, C y beta. Beta se forma entre A y C, por lo tanto es dos lados y ángulo comprendido. Pasemos ahora a construirlo. Voy a hacer mi base A de 9 centímetros. Fíjense bien, la voy a hacer bastante pegada al lado derecho porque el ángulo es obtuso y está al lado izquierdo. Entonces se me va a salir o se me va a meter entre las letras. 9 centímetros de base. 9 al 0, ya se los había dicho. Ahora, el ángulo, en este caso, el ángulo beta está del lado izquierdo. Voy a poner mi transportador del lado izquierdo. Voy a utilizar este transportador de aquí, quiero que lo vean. Tiene una pequeña cruz acá, esa va en el vértice. Y voy a poner el 0 en la línea. Vean aquí. El 0 coincide aquí con la línea. Ahora debo medir 122 grados a partir de este lado donde puse el 0. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 estaría acá. 122 me tengo que poner dos rayitas más para acá. 122 está acá. Si me corro 2 para acá, en lugar de medir 122 voy a medir 118. Porque el aumento va de aquí para acá. O sea que si aquí está 120, más para acá tiene que estar 122. Ya marqué el ángulo de 122 grados. Lo puedo corroborar con este transportador de acá. Fíjense bien. Miren, está el 120 acá. 122 estaría acá. ¿Está bien? Ahora, esta línea que voy a trazar yo ahorita aquí, en el triángulo, véanla, es el lado C. En el triángulo de referencia está hacia adentro, aquí está hacia afuera, pero siempre va a ser el lado C. El lado C yo ya sé que mide 5.3, por lo tanto voy a girar aquí mi hoja o su cuaderno o sus hojas, lo que ustedes tengan. Y voy a medir 5.3 de aquí para acá. Poniendo el 0 en el vértice donde sale el ángulo beta, mido 5.3 centímetros de aquí para acá. Ahí está, me falló un poquito, no importa. 122 grados. Ahora voy a cerrar el triángulo acá. Y ya tenemos nuestro triángulo obtusángulo. A simple vista pueden ustedes observar que es triángulo obtusángulo porque el ángulo de acá es un ángulo obtuso. ¿Sí? Mide más de 90 grados. ¿Cómo lo corroboro otra vez? El lado A mide 9, aquí está. El lado C mide 5.3, es este de acá, estamos bien. Y por último el ángulo beta mide 122 grados. Lo pongo acá y mido a partir del 0 donde está la línea. O sea, de adentro hacia afuera, de aquí para acá. 0, aquí está el 90, 100, 110, 120, 122 grados. Ya tengo bien hecho mi triángulo. Último ejemplo, jóvenes, ahí les va. El lado, aquí los datos son los siguientes.
A, B, gamma. A va a medir 7.5 centímetros. B va a medir 7.5 centímetros también. Y el ángulo gamma va a medir 90 grados. En este caso yo puedo poner cualquiera de los dos lados como base. Ya sea el lado A o el lado B, el triángulo me va a quedar exactamente igual. Es un triángulo isósceles porque tiene dos lados iguales. ¿Sí? Si fuera triángulo equilátero y me dan dos lados y un ángulo, este ángulo tendría que medir 60 grados para que el lado C también mida 7.5. Muy bien, hago mi triángulo de referencia, ya sea con A o con B de base. A, B, C. El ángulo gamma está opuesto al lado C. Se forma aquí entre el A y el B. Ángulo gamma es ángulo comprendido entre A y B. Por lo tanto, vengo yo, hago mi base, fíjense bien, de 7.5. Hago la base de 7.5 acá, al 0. El ángulo de 90 grados es un ángulo recto, por lo tanto el triángulo es un triángulo rectángulo. 90 grados, gamma está del lado izquierdo, pongo mi transportador del lado izquierdo, el 0 lo pongo sobre la línea y medimos de adentro hacia afuera. ¿Qué quiere decir adentro hacia afuera? De aquí para acá, 90 grados, está aquí. Hago una pequeña marca y por último, la línea de acá es el lado B que también mide 7.5. Entonces pongo mi regla aquí con el 0 en la línea y mido del 0 hasta el 7.5 pasando por el ángulo de 90 grados. ¿Sí? 7.5 aquí. Yo podría haber hecho mi línea de 7.5 para acá. Pero ¿qué pasa? Ya el ángulo me falla porque ya no mide 90 grados. Tiene que ser un ángulo de 90 grados aquí para que se forme mi triángulo. Aquí estaría el triángulo poniendo A como base. ¿Sí? Si hubiera puesto B como base, fíjense bien. B, C, A y el ángulo gamma hubiera estado opuesto al lado C aquí del lado izquierdo. Ángulo gamma hubiera estado acá. Por lo tanto, el ángulo lo voy a tener que medir yo de este lado, fíjense bien. Lo voy a hacer con otro color para que se distingan bien los triángulos. Vean aquí. Pongo el transportador en el vértice y el cero en línea, mido de adentro hacia afuera. 90 grados estaría acá. Y voy a trazar de aquí para acá 7.5 centímetros. De aquí para acá 7.5. Fíjense bien. Me quedó prácticamente igual que el otro, solo que en otra posición. Pero el triángulo es el mismo. Eso quiere decir que si yo en lugar de poner A en ese triángulo de aquí arriba, hubiera puesto C, me queda la misma figura, solo que en otra posición. Después es que les recomiendo que hagan su triángulo poniendo como base el lado más largo. Aquí tenemos un triángulo isósceles en donde dos lados, vean el triángulo azul. Estos dos lados son iguales, son triángulos isósceles. El lado opuesto es diferente, es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto aquí que mide 90 grados. Lo mismo pasa con el triángulo rojo. Tenemos dos lados iguales que mide 7.5, el lado opuesto que es más largo y un ángulo recto aquí que mide 90 grados. Muy bien chicos, yo les voy a mandar a ustedes un trabajo con 5 o 10 triángulos de estos que ustedes tienen que construir y enviármelos en un solo correo, no como imagen. Ya les dije, tienen que mandármelo como archivo de PDF. Bueno jóvenes, nos vemos en el Zoom. Hasta luego.